Buenos días a todos. Les damos la más cordial bienvenida y hoy tengo el agrado, en nombre del doctor Manuel Ramos Medina, del Centro de Estudios de Historia de México, Condumex, presentarle a la doctora Laura Beatriz Suárez de la Torre con el tema Entre libros románticos y bellos, la influencia editorial francesa en el México del siglo XIX. La doctora pues es doctora en Historia de México por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Tiene estancias de investigación de la Escuela de Estudios Hispanoamericanos de España, así también en Literatura, Ideologías y Representaciones del siglo XVIII y XIX por la Universidad de Lumière en Lyon, Francia, también en la Biblioteca de la Universidad de Sevilla, España, así como también otra también del siglo XVIII y XIX, también en la Universidad de Lumière en Lyon, Francia. Una compilación y coordinación de constructores de un cambio cultural, impresos y editores y libreros en la Ciudad de México en 1830-1855, volumen 1, Instituto Mora, CONACYT, México 2003. Así como también la impresa y cultura en tinta y papel en 1800 y 1860, también por el Instituto Mora y la UNAM. La organización de reuniones académicas. En esta ocasión tenemos la edición y transferencias culturales en el siglo XIX, institución organizada por el Instituto de Investigaciones del Instituto Mora, así como también la cátedra Marcel Bataillon, libros, lecturas y lectores, Francia, siglos XVIII y XX, también por el Instituto Mora. Otra de las reuniones académicas es sobre la tradición oral y cultura escrita, el paso de la memoria al documento impreso, siglo XIX, institución organizada también por el Instituto Mora. Buenos días tengan todos ustedes. Esta mañana nos reúne un tema al que de alguna manera todos ustedes están vinculados, son los libros. A lo largo de la historia nosotros sabemos que la cultura escrita ha estado vinculada con las diversas personas, ya sea de manera como estudiantes, ya sea como profesionales, o simplemente porque dentro de sus casas hay un libro. Y ese libro nos da la oportunidad de entrar en contacto con esta cultura impresa que ha tenido toda una historia muy larga y en la que se han visto los cambios que ha sufrido justo las impresiones, las ediciones, y que ha llevado a que nosotros tengamos incluso en nuestras casas muchas veces bellos libros de los que estamos orgullosos y con los que nos sentimos con un sentimiento de pertenencia, con un sentimiento de gran agrado de poseer una obra de esa naturaleza. Los libros siempre tienen una historia detrás de ellos y precisamente en esta ocasión es de lo que nos vamos a ocupar. Tener los libros no es simplemente poseerlos, sino es también leerlos, es también hojearlos, es también anotarlos, es también llevarlos con nosotros a determinados lugares porque forman parte de nosotros. Justo en esta ocasión yo quiero hablarles de los libros bellos y románticos y cómo la influencia de la edición francesa tuvo un peso en la edición mexicana del siglo XIX. Pero precisamente para llegar a todo eso es que tenemos que hacer un recorrido en el cual apelemos a nuestra memoria para tener presentes algunas cuestiones que nos ayudarán a entender cómo se fue embelleciendo la edición, cómo es que la edición logra tener gran desarrollo en el siglo XIX y cómo es que estos bellos y románticos libros tuvieron un lugar muy especial en la vida de los mexicanos. Por principio, yo quiero que ustedes recuerden o hagan un esfuerzo por tener en su memoria los manuscritos medievales. En los grandes libros de coro, estos libros que llamaban la atención y que estaban hechos con una perfección y una belleza. Por eso yo quiero aquí a que ustedes tengan muy presente en que la estética del libro
no solamente se dio en el siglo XIX, sino que es una larga historia que contar. Es una historia que tiene que ver con cómo se van perfeccionando las técnicas y cómo es que los editores logran comprender la importancia de la belleza en un libro. Si yo les muestro, por ejemplo, este manuscrito medieval que está reflejando justo la belleza que puede tener las páginas y que están hechos a mano, y en donde el monje o el escribano realmente entraba en contacto para lograr que esa página tuviera una belleza extraordinaria y que fuera encontrando cómo acomodar en una página que no podía tener mayor movimiento las letras, cómo inventar las capitulares, cómo es que pudiera realmente insertarle parte de la belleza que él sentía de una composición que él debía llevar a una página escrita. Una página que estaba dedicada a lo mejor a tener las notas de una partitura en donde los monjes iban a reunir para poder cantar e interpretar los cantos que estaban ahí, y para eso eran esos grandes folios en donde estaban contenidos colores, formas, figuras que muchas veces hablaban de la belleza religiosa o de la cultura religiosa, y en otras ocasiones apelaban a formas que no tenían que ver en realidad una relación estrecha con la religión, como pueden ser las flores o pueden ser los pájaros o pueden ser figuras incluso profanas que se insertan dentro de estas páginas para irle dando todo ese movimiento y toda esa belleza que puede tener el libro en la época medieval. Asimismo, en este transitar del libro podemos encontrar influencias que son decisivas. ¿Qué son estas influencias? Dentro de la tradición manuscrita del medievo, hay la introducción, por ejemplo, del gusto bizantino, del arte bizantino. Encontramos colores como el dorado, el turquesa, el azul, que le van a permitir otorgar una fuerza y una belleza a cada página de las que se están creando. Aquí estamos hablando de creación, no estamos hablando simple y sencillamente de estar haciendo un manuscrito automático en donde el monje o el escribano única y exclusivamente se dedicara a escribir y escribir y escribir y escribir sin darle a esa página toda una belleza. Así es que vamos viendo cómo el mundo de las páginas con letras no solo se conforman a tener letras, sino que esas letras se embellecen y a la vez van integrando una serie de factores que le otorgan a esta página la belleza que nos va a quedar impresa en nuestra memoria. Si ustedes ahorita apelan a su memoria y tratan de recordar algún libro de coro, lo van a encontrar. Van a ver que en alguna visita a alguna iglesia encontraron el gran atril con el gran libro y con estas páginas maravillosamente impresas. Pero ustedes saben también que a través de la historia ya los manuscritos no eran suficientes como para poder dar satisfacción a las demandas de una población creciente. Es por eso que surge de alguna manera la imprenta. Es este invento de los caracteres móviles que permiten imprimir mucho más que simplemente escribir. Entonces aquí tenemos ya un elemento nuevo que facilita y que se integra a las técnicas de producción que permiten de alguna manera ensanchar este mundo de las letras impresas y ensanchar también la posibilidad de incorporar nuevas cuestiones a las páginas que tienen los libros. En este incorporar nuevas cuestiones podemos hablar también del grabado. El grabado que se hace en madera y que se va a insertar de alguna manera en cada página para ilustrar, para hacer más bello el contenido de los libros. Esto nos lleva a ver cómo el hombre ha buscado entrar en contacto con los libros, ha buscado también tener la belleza por excelencia, no simplemente tener letras abigarradas, sino irle dando todo un movimiento, toda una nueva concepción a lo que puede ser una página de libro. De la misma manera tenemos que tener en cuenta que antes el folio estaba simple y sencillamente restringido a la misma forma.
cuando hay una variación en la forma, hay posibilidad de un cambio en la presentación de las páginas. Esto nos lleva también a darle un nuevo impulso a estas páginas impresas, que ya no nada más nos van a aparecer en esta forma vertical, sino que ahora podemos tener páginas apaisadas, páginas de diferentes tamaños que nos permiten entonces darle un contenido distinto a lo que es la estética del libro. En este sentido, también tenemos que considerar que los impresores, estos impresores que para nosotros inician con Gutenberg, pero que sabemos que también en el mundo oriental existían ya estos caracteres móviles, estos impresores van a entrar en competencia. Es un nuevo oficio. Es un nuevo oficio que les permite a todos ellos tener la posibilidad de estar inventando nuevas cosas. De ahí que cuando nosotros hojeamos un libro, por ejemplo, del siglo XVI, XVII, XVIII, XIX, vemos cómo se van enriqueciendo las letras en cuanto a sus formas. Estas letras van a tener un movimiento que van a permitir ser redondas, estar inclinadas, ser grandes, ser pequeñas, y con todo ello se va creando páginas que van a tener puntos centrales que van a llamar la atención del lector. Así, por ejemplo, podemos pensar en las mayúsculas iniciales de cada capítulo, que le dan un atractivo visual y que entonces el lector centra de alguna manera su vista de inmediato, y esto le da posibilidad de haber una competencia, como les decía, entre ellos. Y es así que ahora, por ejemplo, ustedes cuando manejan su computadora, es muy interesante ver que cuando les dice la fuente, ustedes van a buscar y dicen, bueno, no la quiero Times New Roman, no, se me hace que mejor Garamond, no, voy a buscar mejor la Didot o la Fournier. ¿Qué es esto? Efectivamente, tiene todo esto una historia. Estas letras se fueron inventando en el tiempo y se les debe la creación a los distintos impresores que entraron en competencia y que sabían que si ellos introducían un nuevo carácter o que se introducían elementos novedosos dentro de la impresión, sabían que sus lectores iban a estar detrás de la búsqueda de algún libro atractivo. Aquí tenemos que ver que se entiende entonces conocimiento y arte en un solo volumen. Ahí tenemos que ver cómo no está peleado todo lo que puede hablarse de ciencia, de religión, con el arte, porque los libros muchas veces encierran una belleza importantísima. Las bibliotecas muchas veces se precian de tener libros bellos. Si ahorita estuviéramos, por ejemplo, al doctor Ramos, me hubiera dicho, hubiéramos puesto una exposición con libros de este acervo, que nos hubieran podido mostrar las diferencias que existen en la evolución de la edición como tal. Pero nos contentaremos ahora con ver algunos ejemplos que yo he escogido como para poder darse una idea de estos libros bellos y románticos. Pero antes de llegar a ellos, también quisiera decirles que dentro de todas estas invenciones que hicieron los impresores, fueron incorporando una serie de elementos que ayudaron a hacer más bonita la página. Estoy hablando, por ejemplo, de las viñetas, estoy hablando, por ejemplo, de las flores. Han ustedes visto muchas veces una manita que señala determinado renglón, las glosas. Todo esto son elementos que para nosotros parecieran que son muy comunes, pero que tienen toda una historia para llegar a estar en las páginas. Eso lo tenemos que pensar. No es una historia que se da de un momento a otro. Es todo un caminar, es todo un pensar, es toda una creación, es toda una estética que está presente para poder llegar a ser páginas bellas, para poder llegar hasta la creación del romanticismo. También tenemos que ver que esta creación dentro de las páginas tiene a veces momentos de abigarramiento, como puede corresponder al arte barroco. Cuando el arte barroco se precia de tener tantos elementos constitutivos en su representación, por así decirlo, si nosotros vemos un altar barroco, estamos viendo que es un altar lleno de elementos que tienen algo que decir. De la misma manera, las páginas de los libros en el siglo XVII, XVIII están llenas de elementos hasta el punto de llegar a chocar, porque hay un abigarramiento en los caracteres que no permiten dar un respiro, que no permiten ver realmente la composición simple
bella que pudiera tener. Por eso tenemos, como en todo el arte, momentos de gran contenido de elementos, y por otro lado se pasa a una simpleza. Es lo mismo en las páginas de los libros. Vamos encontrando momentos en que hay demasiados elementos que incluso pueden chocarnos, y hay otros momentos en que la simpleza nos da la elegancia misma de las páginas. Así fue como ha constituido la historia del libro. También tenemos que hablar aquí que América y Europa quedaron relacionados a través de los libros, que ahora nos sorprende muchísimo la globalización y estamos todo el tiempo hablando de qué mundo tan maravilloso en donde está presente China, Francia, España y a lo mejor Australia, que está presente en nuestras vidas a través de la globalización. Pero tenemos que hacer también historia y hablar de nuestra relación Europa-América a lo largo de 300 años, que no podemos borrar, por así decirlo, y que esto nos permitió entrar en contacto y estar en constante conocimiento de las novedades editoriales que aparecían en el mercado. También tenemos que decir que si bien en Europa hay todo un desarrollo de la industria editorial a partir de la invención de la imprenta, en España hubo una barrera que impidió que se desarrollara plenamente la imprenta. Esta barrera fue la censura y fueron los privilegios reales para que alguien pudiera establecer un taller de imprenta. Esto limitó en gran medida la amplitud de un mercado editorial. Sin embargo, conocemos que la Ciudad de México tenía un desarrollo de la imprenta de alguna manera con unas 10 o 12 imprentas que operaban en la Ciudad de México y que satisfacían las necesidades más imperiosas. Aquí no estamos hablando de una imprenta que estaba buscando la estética y que estaba buscando realmente construir libros bellos todo el tiempo y que estuviera en competencia para sacar la estética antes que la necesidad. A lo largo de toda la etapa colonial tenemos libros que efectivamente muchas veces llevan algunos grabados, pero la mayor parte de los impresores novohispanos se contentaron con satisfacer el mercado que estaba demandando ante todo los libros religiosos, las cartillas, los manuales escolares, los catecismos y los calendarios que para el siglo XVIII Zúñiga y Ontiveros ya tenía el privilegio para fabricarlos, para editarlos, ¿no? Los libros en América, podemos decir que producidos en América, están en relación con la religión. Son los libros acompañantes por excelencia de los habitantes de la otrora Nueva España. El circuito cultural que se establece es a partir de España. Esto también es muy importante. Los libros extranjeros que llegan y que son permitidos llegan a partir de Amberes, Leiden, Venecia, Lyon, Roma y Lisboa. Esto nos permite visualizar también cómo existía toda una demanda de libros y cómo se trataban de alguna manera de satisfacer. La relación constante entre Europa y América produjo como consecuencia las transferencias culturales que nos hablan de un enriquecimiento en ambos sentidos y que aportan un toque distinto a lo que es la tradición. Los libros novohispanos en su confección siguieron las pautas de los libros europeos. Aquí no estamos hablando de que hubiésemos inventado algo nuevo, sino de seguir todos los patrones establecidos de antemano en Europa. Tenemos que hacer ahora sí que un punto y aparte y decir que el siglo XIX en Francia es el siglo XIX por excelencia de los libros. Es el siglo donde se revoluciona la imprenta con nuevas técnicas de producción, el grabado a contrafibra, la litografía, técnicas que permitirán la ilustración de las páginas de una manera novedosa, aprovechando la impresión de imagen y letras a una misma vez y no por separado, y pudiendo imprimir páginas aparte, lo que facilita y da nuevos bríos a la impresión. Ahora sí vamos a ver, por ejemplo, estos libros franceses que van a estar presentes de alguna manera en el mundo de México. La siguiente. Vean ustedes, estas imágenes las vamos a volver a recuperar después cuando hablemos de los libros mexicanos.
si ven ustedes, ahí hay todo un colorido, todo un reflejo de la sociedad del momento, todo un deseo de mostrar ese romanticismo y esa presencia de lo que para muchos podría ser cursi, de lo que para muchos podría ser un momento que para ahora a nosotros no nos corresponde, pero que en su momento pues tuvo una gran aceptación. Vean, por ejemplo, estas portadas, que son libros franceses que tratan de representar a los propios personajes del momento y que nosotros en México los vamos a encontrar, como veremos más adelante. A ver la siguiente. También esta, por ejemplo, esta obra que seguramente muchos de ustedes conocen, Pablo y Virginia, tuvo un éxito y el editor Courmer en 1838 logró el hit, por así decirlo, de las obras románticas por excelencia al integrar estas bellísimas imágenes y sobre todo al poder combinar páginas en donde la imagen se introduce a la mitad del texto y roba la atención de los lectores. La composición aquí cobra una importancia fundamental. A ver la siguiente. Hasta aquí nos quedamos. Algo que tenemos que decir es que el México del siglo XIX también tiene muchos cambios en el mundo de la edición. Y tiene muchos cambios dentro del mundo de la edición porque ha aprendido una serie de libertades que le permitirán abrirse a producir nuevos libros. ¿Qué libertades se aprenden? Por principio, la libertad de imprenta, que la aprende de las Cortes de Cádiz, la saborea a sí mismo y la introduce dentro del México independiente. Con la libertad de imprenta hay la posibilidad de imprimir ideas sin necesidad de censura, aunque hay momentos en la vida política del México decimonónico que se introduce de alguna manera la censura. También tenemos que decir que como México tiene un cambio en su estatus político y deja de ser colonia y se convierte en un México independiente, esto favorece y dinamiza el mundo de la edición. ¿Por qué digo esto? Por principio, el nuevo país va a tener necesidad de programar una nueva manera de concebir la educación y se preocupa por hacer programas educativos, y en esto están de la mano los libros. También el país introduce una nueva legislación, tiene una nueva constitución y de esta manera introduce un nuevo diálogo con sus ciudadanos y necesita de los libros para poder darse a conocer entre los habitantes de México. Asimismo, hay un deseo de cambiar este estado de cosas en donde se considera que los 300 años de colonia han impedido el desarrollo científico y educativo de México y por lo mismo se permite la impresión de libros científicos. De la misma manera, hay un deseo de instruir a la población y esto nos lleva de la mano de tratar de encontrar fórmulas que permitan otorgar al pueblo un acercamiento a la ilustración. Es de esta manera que nos encontramos en un momento en el siglo XIX en donde el mundo de la edición cambia. El mundo de la edición se renueva, se reconstruye, se replantea, se reforma y produce un nuevo momento de auge dentro del mundo de la edición. Pero para que se hubiera dado esto, es necesario también entender que hay una nueva generación de jóvenes interesados en el oficio de ser impresor. No es lo mismo tener que tener un privilegio real o una patente que decir yo me lanzo al mundo de la edición, tengo un patrimonio que lo puedo poner en marcha. Todos los nuevos editores, esta nueva generación, no proviene de los antiguos editores, son hombres nuevos, hombres que comprenden el momento que les está tocando, la transición y la importancia de estar en el México independiente. Sus nombres les van a ser conocidos: Mariano Galván, José Mariano Lara, Ignacio Cumplido, Vicente García Torres, Manuel Murguía, José María Andrade. Todos ellos son jóvenes que nacen al despuntar el siglo XIX y son jóvenes que entienden, como les dije hace un momento, el momento que están viviendo. Pero precisamente como todos se lanzan en esta lucha
por obtener ganancias, en esta lucha por obtener contratos con el gobierno, también están metidos en una competencia que les orillará y los llevará a hacer cosas nuevas, a ofrecerle al público lector una nueva manera de concebir las ediciones. Es así que vamos a encontrar que estos personajes, como se mueven dentro de toda una dinámica en el mundo de la edición, buscan obtener los contratos con el gobierno y muchos de ellos logran, por ejemplo, hacer los billetes de lotería, hacer las colecciones de leyes, hacer las diferentes publicaciones oficiales que requiere el gobierno. Esto les da seguridad dentro de la empresa, pero no todos pueden tener acercamiento a grandes contratos. Es por ello que tienen que buscar de alguna manera cómo moverse en este mundo de la edición y van a mirar ya no a España solamente, sino van a tratar de abrir su horizonte y encontrar en el mundo de la edición francesa una serie de referentes que les permitirá a ellos ofrecer novedades editoriales constantemente. Estos hombres que les digo son impresores, editores y libreros al mismo tiempo, muchas veces. ¿Por qué hablo de impresores, editores y no de editores o de impresores? Porque tenemos que entender que en ese momento no estaba separada la profesión. Esta separación se va dando en el tiempo cuando se entiende cuál es el papel del editor propiamente dicho y cuál es el papel del impresor. Cuando el editor llega a un momento en que es capaz de delegar a otro todo su trabajo de edición, pero por lo pronto estos hombres, estos nombres que yo les di, que ya no son los mismos de la colonia, ya no son ni Zúñiga, ya no son Valdés, ya no es Jáuregui, que eran los que estaban presentes, ahora son una nueva generación entusiasmada con el momento que le toca vivir y que permitirá abrir el mundo editorial hacia nuevos derroteros. Por ejemplo, tenemos que hablar de Mariano Galván. Mariano Galván es un importantísimo librero ya desde los años 20. Mariano Galván se caracteriza por ser un hombre con un dinamismo increíble. Quizá al final no le fue tan bien en los negocios, pero eso no importa. Para nosotros lo que nos interesa es justo ver qué es lo que él propuso. Mariano Galván tiene la capacidad de visualizar la importancia de los calendarios. ¿Qué son los calendarios? Incluso hasta el presente nosotros conocemos el antiguo calendario de Mariano Galván, que ahora ha perdido gran parte de lo que llegó a ser este maravilloso calendario. ¿Por qué hablo de este maravilloso calendario y no nada más me quedo en decir es un calendario? El calendario de Galván era un pequeño librito, como de este tamaño, que estaba pensado en principio para guardarse en el bolsillo. Debemos también hacer alusión que los calendarios eran aquellos libros populares, los más atractivos, que gente que supiera leer o incluso que no supiera leer, de alguna manera lo tenía. ¿Por qué? Porque son los calendarios los que van a estar ofreciendo la información cotidiana. ¿A qué me refiero con ello? Están en relación con el calendario religioso. Ahí están contenido el santoral, está contenido las prácticas religiosas, están contenidos todos aquellos momentos importantes de la vida en donde se vincula la religión con el acontecer diario. Entonces, por eso esos calendarios eran tan importantes. Pero Mariano Galván fue más allá. Estos editores que les digo que entraron en contacto con las ediciones francesas, visualizaron un mundo diferente y concibieron públicos distintos que antes ni siquiera estaban pensados como públicos que pudieran realmente ser gancho para la lectura. Me estoy refiriendo, por ejemplo, a las mujeres. Las mujeres antes estaban única y exclusivamente relacionadas en su mayor parte con libros religiosos. Y libros religiosos, los libros de horas, libros de oraciones, devociones, que eso sí los podían tener y manejar. Pero él visualiza algo más allá que quedarse simplemente en el libro de oraciones o en el calendario con los contenidos religiosos. Él aprovecha esta forma editorial que se hace en Francia, de los maravillosos calendarios que hizo, por ejemplo, Frédéric Ronsard, o los Hansen, o los Yeul, o los Marcillot, o los Janet,
que son personajes de la edición francesa que supieron llevar al máximo de lujo y esplendor estos pequeños libritos. Ya no son el folletito con la página a la mejor en color rosita o amarillo, que costaban baratos. Se convierten en artículos de lujo. Y en esto tenemos que hacer atención. ¿Por qué? Porque aquí tenemos que ver que el libro ya no nada más es una cuestión de unos cuantos, es una cuestión del mundo académico o del mundo religioso. Es una cuestión que va a atañer a todos los individuos. Aquí están contemplados los hombres, las mujeres, los niños, los artesanos, como nuevos públicos que pueden adquirir libros que van a estar a su alcance por el precio y sobre todo por el contenido agradable que van a tener. Aquí también tenemos que decir que en el pensamiento de estos editores entra una fórmula novedosa que no estaba presente en los calendarios antiguos. Aquí tenemos que hablar de entretener e instruir. En estas dos palabras está la fórmula editorial que conlleva un bagaje cultural importantísimo, porque no solo se conforma con ofrecer lo que cotidianamente se ofrecía, sino que ahora va a incluir modas, va a incluir poesías, va a incluir cuentos, va a incluir una serie de novedades que le permitirán al lector no solo tener al alcance el santoral o las fiestas religiosas, sino que va a poder aprender de ahí algo que le permite enriquecer su bagaje cultural. En esto está precisamente el valor de estos calendarios. Si nosotros aquí vemos, esta es un inicio de una página, es de una belleza infinita. En un librito pequeño, esta letra cobra un espacio importante y atrae la atención del lector, que pasa las hojas y entonces empieza a entender que no solo se tiene que quedar con las letras, sino con la belleza y el contenido. La siguiente. Aquí lo que les decía, Galván incluye en este calendario a las señoritas la moda francesa del momento. No va a estar pensando en que no le va a llegar al público. Esto es muy importante, aunque quizá no le llegó al público porque no todas las ediciones fueron exitosas, porque hablaban de una realidad muchas veces fuera de lo que era el México independiente y a lo mejor las mujeres no se sentían. Yo tengo la seguridad que, por ejemplo, estas imágenes de belleza románticas con un vestuario como este, con una delicadeza en el diseño, le llegaron visualmente. Quizá no en el contenido ni nada, pero de entrada visualmente tienen una fuerza tal que les permite adquirirlos, llegar y ver y escoger entre todos los calendarios, pues ¿verdad? Porque es el que tiene más dibujitos, podríamos decir, porque en el siglo XIX algo que es vital e importantísimo son las imágenes y las ilustraciones. Ahí va a residir la competencia entre los editores. Los editores van a tratar de tener las mejores imágenes, van a tratar de tener a los mejores litógrafos y grabadores para poder competir en ahora sí que valga la redundancia, competido mundo de las ediciones. Así, por eso les digo que este calendario que dura hasta nuestros días, pero ya no con la belleza que pudo haber tenido en los albores del siglo XIX, en la primera mitad del siglo XIX, cuando la competencia entre los editores por ganar público hace que se esfuercen por ofrecer a su público obras que cautivan por su belleza y perfección. Pero así como en la tradición se revoluciona la presentación, de la misma manera estos editores buscaron nuevas fórmulas editoriales que les permitieran a ellos ofrecer novedades que contuvieran igual imágenes que les fueran atractivas. Esta nueva fórmula editorial, que se llama las revistas literarias, posee un carácter de contenido misceláneo. ¿Qué quiero decir con esto?
Al igual que podía haber un artículo de ciencia, igual tenían un artículo de entretenimiento con algún juego, un cuento, un poema, una historia, un fragmento de la historia, las efemérides. Busca lograr un conjunto de temáticas que el lector se pueda sentir atractivo. Cuando yo hablé de esto hace poco en una presentación, se quedaron muy sorprendidos al saber que la revista que, por ejemplo, ahora más se vende, no es TV y Novelas, hablemos de otra, sino es la revista del consumidor. ¿Por qué? Porque a la gente le gusta saber algunas cosas, conocer de otras temáticas, y esto le lleva a tener algo que sea muy atractivo visualmente y al mismo tiempo que no fuera tan caro. Estas revistas se hacían colecciones, se coleccionaban, entonces era muy importante ir teniendo los cuadernos que se ofrecían semanal, quincenal o mensualmente. Esto hacía que todos estos editores buscaran qué ofrecer al público. Al principio, estas revistas literarias que hablamos no tenían un contenido nacional, sino que lo que hacían los editores era tomar de las revistas francesas, inglesas o españoles, como por ejemplo de Family Magazine, del Times, del Le Mosaique, del Musée de Famille, del Almacén Pintoresco o del Artista, artículos que los editores mexicanos traducían al vapor, muchas veces sin hacer atención realmente al hacer una traducción fiel al original, sino que acomodaban en ocasiones algunas cosas para que fuera realista con el público mexicano. Con el tiempo se dieron a la tarea, y esto es muy importante saberlo, que los editores mexicanos juegan un papel muy importante en la búsqueda del nacionalismo. ¿Por qué? Porque van a tratar de mexicanizar el contenido, van a lograr reunir a su alrededor a una serie de autores, de escritores que todos nosotros conocemos. ¿Quién no ha oído hablar de Manuel Paino, de Guillermo Prieto, de Casimiro Collado? Todos ellos estaban alrededor de estos grandes editores. Entonces, estos grandes editores supieron formar grupos culturales que les permitieran tener diario escrituras que se iban haciendo para estas revistas literarias. Y lo que antes era tomado del extranjero se fue volviendo un contenido mexicano. Estos escritores escribieron para estas revistas, para el Mosaico Mexicano, para el Museo Mexicano, para el Liceo Mexicano. Si ustedes ven cómo en todos estos títulos hay una intención por ofrecer algo que antes no estaba presente, y que por eso digo que los editores y los impresores, de estos editores impresores, tuvieron un papel fundamental al poner en circulación, incluso solo con los títulos, ya un lazo de unión entre lo que es la edición y lo mexicano. Así fue como de alguna manera ellos se fueron asociando a todo esto. Pero en estas revistas algo que fue fundamental fueron las imágenes. Así, por ejemplo, Vicente García Torres, que es un importantísimo editor mexicano que ha sido trabajado por Otón Nava, que se encuentra aquí en la sala, y a quien me da mucho gusto que esté aquí, ahí está Otón. Él supo también entender esta necesidad de ofrecer materiales para las mujeres y los niños. Su primera revista enfocada a las mujeres fue el semanario que a ustedes ahí ven. Vean, por ejemplo, la portada, la belleza que logra conjugar los caracteres, pero también la ornamentación. Aquí no hablamos de un abigarramiento, sino estamos hablando de dos espacios, de tres espacios, por así decirlo. El centro atrapa la mirada del lector con el título, y alrededor toda esta ornamentación muestra la belleza de una época y busca la representación de formas y de visualmente atractivas al público lector que se acerca. Estamos en los años 40, estamos en los años en donde todos están haciendo la competencia para lograr el mejor espacio. Tenemos que decir que para tener también posibilidad de hacer esta belleza de revistas,
tenemos que hablar de la venida de los litógrafos franceses que llegaron por esas fechas, que son Mas y Decaen, Mial, Fournier, que llegan a México y que preparan a artistas mexicanos que logran independizarse muchas veces de estos grupos franceses y crear sus propios talleres de litografía. Entonces estamos hablando de una conjugación ya no solamente de lo que son los escritores y los impresores editores, sino que aquí hay la necesidad de contar también con los litógrafos. Los litógrafos y grabadores devienen en pieza fundamental para poder producir obras bellas. Así vemos, bueno, que él publica este es el panorama de las señoritas, no, este es el semanario, ¿verdad? El semanario de las señoritas, el panorama de las señoritas, perdón, y también hace el diario de los niños. Pasemos a la otra, por ejemplo, y vean ustedes cómo incorporan imágenes que corresponden a Europa. Aquí no estamos hablando de una mujer mexicana, estamos hablando de una mujer europea que se introduce dentro de la lectura mexicana como un ideal, como una fórmula de belleza, de enseñanza. Aquí la mujer no nada más está posando, sino está leyendo, ¿no? Entonces estamos viendo cómo hay este contenido de hacer un acercamiento con la presencia de la cultura europea y cómo se introducen estas mujeres así. Otro de nuestros personajes es José Mariano Lara. José Mariano Lara es otro de los editores importantes del siglo XIX, quien produce la bellísima obra a la manera de Pablo y Virginia de Courmer, que yo se las enseñé al principio, que les hablaba de esta bella historia, y donde él introduce todo este imaginario de belleza, de lejanía, de estar hablando de pueblos que no corresponden al mundo europeo, pero que sin embargo los presenta en un mundo ideal, en un mundo de belleza que fuera como el paraíso terrenal, ¿no? Ahí están contenidos todos ellos. José Mariano Lara entiende la importancia de la literatura romántica y se lanza con este bellísimo libro que, si ustedes, no sé si alguno de ustedes pueda tener la edición en sus bibliotecas, es verdaderamente una joya por el contenido de las imágenes, que muchas veces no fueron hechas con todo el cuidado y esmero, pero lo importante aquí es que trata de recoger un referente francés, traerlo a la realidad mexicana y introducirlo en la cultura de nuestro país como la literatura del momento, esa literatura que está presente en Europa, pero también está presente entre nosotros. Estamos hablando de 5 años que pasan entre la edición de Courmer, que es la edición romántica por excelencia con estas imágenes, y la edición de Lara de 1843. Entonces, si ustedes ven, no hay lo que siempre se nos dice, es que íbamos a la saga, estábamos atrasadísimos, no hemos podido nunca llegar a nada. El mundo de la edición nos revela otra faceta, nos está revelando que la cultura a lo largo del siglo XIX es el punto de unión, es la línea conductora que nos permite seguir no la ruptura de las cuestiones políticas, sino la continuidad de un proyecto, de un ideal de proyecto que estaba afincado en la educación, y donde, les digo, los impresores editores entendieron precisamente cómo estaba construido el momento en el que vivían. Pasamos a la siguiente. Vean, por ejemplo, estas imágenes siguen siendo de Pablo y Virginia. La siguiente, por favor. Ahí está nuestra Virginia, esta es la mexicana. Ahora pasamos a la siguiente, y nuestra Virginia francesa. Aquí están exactamente puestos las dos, y podemos ver que a simple vista no hay diferencia. Tendríamos que hacer todo un análisis pormenorizado para poder encontrar dónde está el defecto, porque ya saben que siempre nos fijamos en el defecto y no en las cualidades. Bueno, algo que tenemos que ver es que justo en todo este transitar de las revistas literarias hay esta idealización, y una idealización que incluso tiene que ver con nuestro propio entorno. Ponemos la siguiente, por favor. Aquí vemos en este ideal la presencia de un indígena yucateco. Lo estamos viendo con, de alguna manera, como un David. Si ustedes se fijan, tiene de alguna manera algo que ver con un David,
con la mano abajo, el cuerpo fuerte, fornido. ¿Es un indio yucateco? Quién sabe, ¿verdad? Pero cuando menos se quiere ofrecer esta posibilidad de estar introduciendo imaginarios mexicanos del indígena del momento, pero con atributos distintos. Es decir, la fuerza, porque para ese momento ustedes tienen que saber que el indígena era mal visto. Se buscaba al indígena del prehispánico, al glorioso, al que había tenido un pasado de grandes pirámides, de una construcción de una cultura maravillosa, pero el indígena del momento se le menospreciaba porque representaba un obstáculo para el desarrollo del país por su mentalidad, por su manera de vivir, por todo lo que representaba. Entonces, por eso, ahí es donde estamos viendo una idealización de alguna manera de esto, ficada en este imaginario que nos llega de Europa y que se traslada ahí. O pasemos a la siguiente, por favor, que estamos viendo aquí. Vean ustedes, por ejemplo, esta escena de la bondad, esta escena de la caridad, pero una caridad no vista desde el punto de vista de la limosna simple y sencillamente, sino que aquí estamos dentro de la élite, por así decirlo. Estamos viendo estos personajes bien vestidos, cómo ella se convierte en un lazarillo, es una mujer lazarillo que conduce a este ciego por el camino. Pasamos la siguiente, por favor. Todas estas imágenes que estoy presentando son del Liceo Mexicano de José María Nolar. Aquí nuevamente nos encontramos con esta extraordinaria litografía que muestra pues la belleza de una mujer europea y vestida pues ahora sí con grandes ropajes y muy bien, ¿no? A ver, la siguiente, por favor. En este interés de introducir todo lo que nos llegaba de allá, por ejemplo, vemos estas mujeres que están vestidas para el carnaval. El carnaval no del arrabal, de la calle, sino estamos hablando de una moda dirigida a la élite. Estamos también hablando entonces de que las revistas tienen su sectorización social. No es lo mismo un calendario que una revista literaria, pero también no es lo mismo un calendario de lujo como el calendario de las señoritas mexicanas a un calendario que solamente contuviera las cuestiones religiosas o los días de la semana o bueno. Pero aquí tenemos que hablar de alguien que fue el más importante de los editores y es Ignacio Cumplido. Ignacio Cumplido igualmente contribuyó a crear todo un imaginario desde todos los puntos de vista. Desde el punto de vista político, porque él entendió que la prensa tenía que cambiar e introdujo el periódico del siglo XIX, que se convierte en el periódico por excelencia. A lo largo a partir de 1841 y hasta 1896, con algunos cortes en su presencia, el siglo XIX se convierte en el vocero de los liberales y ofrece un formato distinto a lo que había sido. Introduce la novela de folletín también, y esto nos da, bueno, esta revolución que se presenta entre los editores. Aquí, por ejemplo, vamos a ver que él, a la siguiente, por favor, se preocupa por hacer esta belleza. Vean, por ejemplo, esta portada. Esta portada ya no solo tiene como la que presentó Vicente García Torres, sin tratar de menospreciar a este editor. Aquí está combinando color, imagen y letras. ¿Qué quiere decir? Que está introduciendo una nueva técnica en donde ya supera a las anteriores, e incluso frente a este material que está aquí, existe una gran disputa entre si fue él el que introduce con esta bellísima portada esta nueva técnica, o si no, otro de los editores, impresores del momento, que es Rafael de Rafael, que es un catalán, que hace una novena al Sagrado Corazón con una portada en donde también tiene estos elementos de color, imagen y letras. Pero aquí yo quise presentarles, porque vean ustedes, es realmente a la vista algo muy agradable, algo que si ustedes pasaran por la calle y lo vieran, voltearían naturalmente a mirarlo, porque atrae
los colores, atrae el diseño, atrae la disposición de las letras, el detalle, la delicadeza. Esta portada nos habla del momento del romanticismo, nos está hablando de que efectivamente estas revistas tenían eso, ese atractivo, ¿no? Bueno, pasamos a la siguiente, por favor. Aquí es otra vez más una mujer europea, la belleza, el ideal de belleza, el recato, la moral, todo que estaba contenido en todo ello. Y pasemos a la siguiente para hablar de algo, por ejemplo, en el álbum de las señoritas, que también nos presenta una imagen pues muy europea, ¿no? Aquí con todos estos elementos, y que habla de la cuna, ¿verdad? La cuna, bueno, pero pues es ahora sí que una cuna muy, muy especial, ¿no? Así como que muy romántica, podríamos decir. Bueno, la siguiente, por favor. Presten atención. Aquí estamos hablando del álbum mexicano, 1847. El álbum mexicano se hace justo después, es 49, perdón, creo que está equivocada la fecha, no sé. Se hace justo después de que México pierde la mitad del territorio mexicano. Entonces, ¿qué es lo que hacen los editores? Compran, Ignacio Cumplido, que es el editor, que les digo, el editor que verdaderamente introduce las novedades editoriales que más impacto van a causar. Ignacio Cumplido viaja por Europa y conoce la obra de Granville, Les Fleurs Animées. Las flores animadas, que es esta obra en donde él presenta esta representación de mujeres flores, en donde hay colorido, hay movimiento, hay belleza, hay todo un repertorio de los distintos tipos de flores en Francia, e Ignacio Cumplido va a presentarlas. Pero en vez de tener el contenido francés, lo hace a la mexicana. ¿Qué es lo que demuestra en este contenido que trata de acompañar a estas imágenes de belleza que están dentro del álbum mexicano? Aquí habla de los vicios que tiene el pueblo mexicano, de lo que ha perdido el pueblo mexicano después de la guerra con los Estados Unidos. Y por eso yo me imagino que él en concebir una nueva revista que ofrece al público mexicano en un momento tan duro, debemos de pensar lo que representó esa pérdida, ofrece este tipo de obras que van a tener estas imágenes, pero que al mismo tiempo tienen un contenido de gran temática mexicana, para como hacer ver que algo está fallando y que se tiene que recuperar de alguna manera. En esto yo creo que atrae la atención a través de las imágenes para que después se lea el contenido y se haga una reflexión sobre lo que está viviendo México y hacia dónde tiene que orientar su futuro. La siguiente, por favor. Si ustedes ven, esta es la imagen francesa de 1842 de Granville, y ahí pues no vieron que corresponde exactamente a la mexicana. La siguiente, por favor. Aquí hay otra dentro de la revista, en donde él está presentando otra de las flores de Granville y con el contenido mexicano en su puesta. La siguiente, por favor. Bueno, estamos hablando de una obra que va a tener una gran trascendencia. Esta obra tiene una genealogía. Los Français peints par eux-mêmes aparece ahora sí que en Francia. En España se da la misma obra, Los españoles pintados por sí mismos, y México no se queda la saga y presenta Los mexicanos pintados por ellos mismos. Esto es muy importante porque fíjense cómo está justo también en esta necesidad de reconocerse, y por lo mismo al mirar al otro, que es lo que están presentando los franceses, se puede hacer una reflexión sobre qué somos nosotros. Y por eso, en estas revistas, por eso les decía la importancia de estos editores, presentan a los mexicanos y hacen un repertorio de quién puede ser, por ejemplo, el aguador, quién puede ser la chiera, quién puede ser el vendedor de dulces o personajes como tales, pero también, pasemos a la otra. Esta es la portada de los franceses, corresponde exactamente. Y ahora pasamos a la otra. Toman a personajes de la vida cotidiana, como puede ser la costurera.
estamos reconociéndonos a través de los oficios y de quiénes somos. Son los sectores sociales que salen a relucir dentro de estas revistas y que gracias al conocimiento de otros referentes que se hacen en otras latitudes, como los franceses pintados por ellos mismos o los españoles pintados por ellos mismos, llegamos a construir nuestro propio imaginario. Somos los mexicanos. ¿Quiénes somos? Vamos a ver quiénes son los personajes representativos de la sociedad mexicana. Pasamos a la siguiente. En esto tenemos que hablar también de la presencia de otros autores que se editaron en México y que tienen que ver con Francia. Estamos hablando, por ejemplo, de una obra que se edita en Morelia, Michoacán. La quise poner sobre todo porque siempre concentramos nuestra atención en la Ciudad de México, como si fuera de México todo es Cuautitlán, y no. Aquí tenemos verdaderamente la aparición de importantes editores impresores que lograron entender también cuál era el papel y la función de estos grandes autores. A lo largo de todo el siglo XIX tenemos que decir que no dejan de mencionarse a Chateaubriand, a Víctor Hugo, a Eugenio Sue, a Alejandro Dumas, a Lamartine. Todos ellos van a estar presentes entre nosotros como si fueran unos viejos conocidos. Y son unos viejos conocidos porque los editores impresores mexicanos los dieron a conocer entre el público amplio. Se preocuparon de estar metiéndolos en los folletines, haciéndolos novelas de gran impacto, o sea, para que se vendieran entre todo el público en general. Y por eso tenemos un contacto directo con estos escritores franceses que son la crema innata de la literatura francesa y que devienen entre nosotros también la crema innata de la cultura occidental. Y que esto es muy importante resaltarlo, porque no vivimos alejados del mundo, sino inmersos en un mundo occidental. Y en esto la labor de los impresores editores fue fundamental, porque nos estuvo poniendo en contacto continuamente con aquello que era del momento, con la Europa del siglo XIX. Pero no estamos hablando con una Europa de segunda, por así decirlo, sino estamos relacionándonos con la literatura del momento. ¿Quiénes son los personajes? ¿Y con quién tenemos más afinidad? Más con los franceses, que es una Francia católica, aunque pueda ser revolucionaria, etcétera, pero es una Francia católica. No vamos a traer más a otro tipo de autores. Ya en la segunda mitad hay que hablar que hay una mirada hacia la cultura alemana, por ejemplo. Hay un cambio en la propuesta y en los referentes que vamos a tener. Pero para la primera mitad del siglo XIX, incluso en los años 60, la presencia de la cultura francesa es fundamental. Y también tenemos que decir que también esta cultura, además de los editores mexicanos que se dieron a esta tarea, la siguiente por favor, tuvimos oportunidad de acercarnos a obras francesas que llegaban a estar en las bibliotecas particulares y que llegaron a circular en México con litografías, por ejemplo, de Gustave Doré. Estamos hablando de que aquí teníamos a la mano, no quiero decir todo el juego, estamos hablando a lo mejor de una élite, pero sí lo que tenemos que reconocer es que en este México decimonónico, lleno de problemas, lleno de conflictos políticos, con guerras con el extranjero, la presencia de las ediciones fue como un remanso, fue un momento en donde tuvimos el esparcimiento que se daba con la venta cotidiana de publicaciones que tenían diversas funciones, pero sobre todo lo que tenemos que hacer hincapié aquí es que estas revistas literarias y los libros románticos tuvieron una aceptación entre el público por el contenido, por la belleza en las ilustraciones, lo que les permitía adentrarse en el mundo de los hombres, las mujeres y los niños, porque fueron pensadas para estos nuevos públicos. No se hicieron sin pensar, tenían todo un imaginario por parte de los impresores editores de saber llegar hasta qué público querían llegar, y por eso construyeron
determinados tipos de literatura para públicos que no habían sido tomados en cuenta antes y que en ese momento sí fueron tomados en consideración. Y por último, me gustaría mostrar como última imagen, es también aquí lo que tenemos que hacer notar. Nosotros estamos viviendo en este mundo de Europa para América, pero también de América hacia Europa. América deviene, y en esto México tiene un impacto. Acuérdense que hay muchos viajeros que vienen, que hacen sus diseños y que los ofrecen en Europa. A mí me gustó esta imagen como para decir, estas transferencias son en un doble sentido. Siempre las pensamos, nos llega todo de Europa y nosotros no aportamos nada. Y aquí lo que tenemos que ver es que la imagen de México circuló en muchos libros europeos y que tuvieron bellísimas ilustraciones como esta que tenemos, y esto hace que estén presentes más allá del territorio nacional. Personajes que pudieran quedar restringidos a un ámbito privado, que no salieron más allá, fueron conocidas en Europa gracias a las ediciones que se hicieron con temáticas mexicanas. Bueno, quiero agradecerles esta plática y muchas gracias por su presencia.